inconvenientes y los desafíos más fuertes para Bogotá es con la tecnología con la cual vamos a mover los bogotanos en los siguientes 10 años. Eso es lo que se está definiendo el sistema integrado de transporte. La Secretaría de Ambiente viene liderando pruebas piloto para que sea una realidad ver los buses eléctricos y híbridos en cada una de las tipologías del sistema integrado de transporte andando por Bogotá. Obviamente mover estos vehículos con energía eléctrica significa cero emisiones, cero ruido, disminución en vibraciones, y esa es la apuesta del plan de desarrollo de Bogotá Humana, avanzar hacia ese tema. Usted me explicaba fuera de cámara, doctor Pulido, el combustible E4, y técnicamente eso cómo beneficia el medio ambiente. Bueno, dentro de los pilotos estamos probando varias tecnologías. Uno, en este momento, el estándar de motores diésel Euro 4. Estamos probando Euro 4, Euro 5 buses híbridos y buses eléctricos, de tal manera que podamos definir en cada una de las tipologías las mejores tecnologías en cuanto a menor contaminación para Bogotá. Básicamente, una de las limitantes que hemos tenido es que buses híbridos y eléctricos no se encuentran en todas las tipologías. En el sistema integrado de transporte tenemos varios tamaños de flota y por tanto es indispensable que nosotros podamos verificar en cada una de esas tipologías cuáles son las mejores opciones. De lo que se ha escuchado hasta el momento en esta cumbre de cambio climático, doctor Julio César Pulido, ¿qué se puede asimilar aquí en Bogotá de los ejemplos o de las experiencias de otras ciudades, como México, por ejemplo? Bueno, mira, muchas de las experiencias internacionales van sobre todo hacia el sistema de integración de modos de movilidad para los ciudadanos, y definitivamente el mejor modo, el que debemos proteger, el que debemos patrocinar es la bicicleta. No hay ningún otro modo de manejo y de movilidad que nos genere tantos beneficios ambientales y a la salud. Obviamente eso significa, con muchos de los temas que estamos haciendo en el plan de desarrollo, repensarse la ciudad, hablar de redensificación, hablar de cercanía al trabajo, a la educación y obviamente al tema residencial. Y articular el tema de la bicicleta con el sistema integrado de transporte y todos, estar hablando de 150 kilómetros más de ciclorrutas para la ciudad. Sí, y de intercambios, ¿no? De tal manera que se puedan hacer trayectos cortos en bicicleta y poderse conectar con el sistema integrado de transporte, poder integrar la bicicleta a la cultura del bogotano. Perfecto, doctor Pulido. Bueno, vamos a ver qué está pasando en la cumbre. Vamos a ver a continuación qué está pasando en la cumbre de medio ambiente aquí en Bogotá, y posteriormente vamos a asistir a la firma por el Pacto Climático. El proceso se inició hace 2 años en Ciudad de México, que se ha convertido en una urbe líder a nivel internacional en la lucha contra el cambio climático. En 2010 se inició, y esto no se ha quedado solamente en papel, sino que ya se están haciendo acciones, como lo estamos viendo, y Bogotá también lo está haciendo. Los invito para que veamos qué está pasando aquí en la cumbre y regresamos. Tuvieron la posibilidad de transportarse en lo que llamamos aquí el Transmilenio, caminar antes por algunas cuadras de la peatonalización de la carrera séptima. Para quienes han vivido en Bogotá, caminar por la carrera séptima tiene un impacto primero, y es que cambia el aire. Algo que es absolutamente cotidiano, como oler un aire contaminado de la noche a la mañana, solo en virtud de una peatonalización, que significa también una humanización de unas cuadras de la carrera séptima, implicó un cambio radical de la calidad del aire. Caminamos unas cuadras y tomamos el Transmilenio en la avenida Jiménez de Quesada, quien fue el conquistador de estas tierras. Tenemos una tendencia a ponerle los nombres de nuestros lugares a los conquistadores. Toca ver si surge una tendencia para ponerle algunos nombres de nuestros lugares a los libertadores, que no es exactamente lo mismo. Allí tomamos el Transmilenio, los buses rojos, hasta este lugar, y en el transcurso creo que todas nuestras invitadas e invitados tuvieron la posibilidad de ver un fragmento o una porción de la ciudad con muchos fragmentos. La ciudad histórica del centro y sus grandes instituciones del poder de tipo francés, la Plaza de Bolívar, la Jiménez,
el transcurrir por el área de mayores ventas de la ciudad, un área popular, la famosa San Victorino, con muchísimos vendedores ambulantes, y de pronto tomar la 26 y llegar a esta parte de la ciudad hipermoderna, globalizada, quizás una de las avenidas más hermosas de América Latina, que se construyó después de un trágico proceso de manejos de dineros públicos. La 26 o avenida Jorge Eliezer Gaitán. Entre Gonzalo Jiménez de Quesada y Jorge Eliezer Gaitán hay una enorme distancia, no solamente en el tiempo. Y entonces esos diversos fragmentos pueden mostrar, no son un tema aparte en las ciudades latinoamericanas. La mayoría de las ciudades latinoamericanas están similarmente fragmentadas, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, no solamente porque en algunos lugares pareciera que estuviéramos en el siglo XX y en otros en el siglo XIX y en otros en el siglo XXI, sino por la enorme segregación social que está detrás de esa fragmentación. Somos una ciudad fragmentada arquitectónicamente, urbanísticamente, porque somos una sociedad fragmentada socialmente. Y por eso, hablando con el alcalde de México, el doctor Ebrard, y hablando con la alcaldesa de Rosario, militante de la izquierda argentina, pudimos llegar a una conclusión así informal. El espacio público, los lugares de convivencia, los espacios donde se puede articular esos diferentes fragmentos de sociedad en puntos comunes, constructores de democracia, quizás son la mejor manera de construir los espacios de la convivencia y de la paz. Eliminar la fragmentación, la segregación, posibilitar el acceso igualitario al saber y al espacio público, quizás es la mejor manera de construir a través de los espacios de convivencia la paz. Voy a leer el Pacto Climático Global de Ciudades, que fue el Pacto de Ciudad de México. Haremos un pacto que se llamará la Cumbre de la Ciudad de Bogotá, que queremos que sea firmada por los asistentes a este evento, pero para ello es importante recordar lo que inició con gran fuerza una alianza entre ciudades, un congreso anfictiónico alrededor del cambio climático como el principal problema de la humanidad. Yo diría el cambio climático como principal problema de la sociedad colombiana, de la sociedad bogotana. Dice así: reconociendo que las ciudades juegan un papel estratégico en el combate al cambio climático debido a que son centros de innovación económica, política y cultural, y que al mismo tiempo albergan a la mitad de la población mundial y que manejan grandes cantidades de recursos públicos, infraestructuras, capitales de inversión y conocimiento, recordando que entre 1992 y 2007, mientras se avanzaba en el diseño de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Protocolo de Kioto, un gran número de gobiernos locales dieron muestra de su liderazgo y emprendieron acciones innovadoras para luchar contra el cambio climático a nivel local. Considerando que hoy en día la mitad de la población del planeta vive en ciudades y que según la Agencia Internacional de Energía en el 2006 utilizaron hasta el 67% de la energía y generaron más del 70% de todas las emisiones de CO2, y que con la constante urbanización y crecimiento urbano se estima que para el 2030 el consumo de energía en las ciudades aumentará un 73% del total global y las emisiones de CO2 un 76%, observando que
debido a que nuestras ciudades se encuentran en un riesgo acrecentado de consecuencias devastadoras ante el cambio climático mundial que afectarán particularmente a los pobres, muchas ciudades en todo el mundo, a pesar de sus presupuestos y capacidades limitados, ya están desarrollando y poniendo en marcha estrategias locales de adaptación para resolver los problemas locales causados por las repercusiones del cambio climático, incluso en ausencia de un compromiso mundial con fuerza legal en relación a la adaptación. Notando que desde 2007, cuando los gobiernos nacionales adoptaron el Plan de Acción de la ONU sobre Cambio Climático, los gobiernos locales firmaron el Acuerdo Mundial de Alcaldes y Gobiernos Locales por la Protección Climática y desarrollaron un mapa de ruta de gobiernos locales para el clima, para replicar e influenciar los trabajos en curso de la Conferencia de las Partes con el propósito de buscar el reconocimiento de las acciones locales en cuanto al clima en el marco de la gobernanza mundial sobre cuestiones climáticas. Enfatizando que durante la COP15 en el 2009, cuando fue anunciado el Acuerdo de Copenhague con sus compromisos nacionales y acciones gubernamentales, los gobiernos locales publicaron el Catálogo de Copenhague por el Clima con más de 3.500 compromisos locales voluntarios de reducción de gases de efecto invernadero en los países del anexo 1 y fuera del anexo 1 de la CMNUCC. Reconociendo y buscando unir sinergias con iniciativas regionales, tales como el Pacto de Alcaldes de Europa y el Acuerdo de Protección Climática de la Conferencia Americana de Alcaldes, invitando a más ciudades y gobiernos locales a empezar a actuar y o incrementar sus esfuerzos climáticos de forma acelerada, tanto en los países en desarrollo como en países desarrollados, resaltando que nuestros compromisos y acciones locales deben volverse medibles, reportables y verificables para alcanzar el reconocimiento y el apoyo de instituciones multilaterales y de los mecanismos de financiamientos ya existentes o por venir, considerando que el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ha determinado que las reducciones en gases de efecto invernadero deben limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados al final de este siglo. Reunidos en vísperas de la COP16 en la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes en la Ciudad de México, el 21 de noviembre del 2010, declaramos lo siguiente: nosotros, los alcaldes y autoridades locales firmantes del Pacto Climático Global de Ciudades, Pacto Ciudad de México, nos comprometemos a, primero, reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero voluntariamente. Promoveremos medidas políticas, legislación, planes y campañas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras ciudades, tomando en cuenta nuestros recursos individuales y capacidades para hacerlo. 2. Adoptar e implementar medidas locales de mitigación climática diseñadas para alcanzar nuestras metas voluntarias de reducción de emisiones. Si ya hemos establecido metas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, adoptaremos e implementaremos medidas para alcanzarlas en campos como el transporte sustentable, el manejo adecuado de residuos, subrayo esa frase, la eficiencia energética, además de poner en práctica opciones de bajo carbono que contribuyan a hacer más ecológicos nuestros modos de vida y nuestra economía local. 3.
Desarrollar estrategias locales de adaptación para hacer frente a las repercusiones locales del cambio climático. Diseñaremos planes de adaptación local adecuados y aplicaremos medidas de adaptación y preparación al cambio climático con mecanismos operativos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes, en particular de los pobres en el medio urbano, quienes son los más vulnerables a las repercusiones del cambio climático. 4. Registrar nuestros compromisos, medidas y acciones climáticas de manera medible, reportable y verificable. Registraremos nuestros compromisos y desempeños en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el Registro Climático de Ciudades Carbón, CCR, y aportaremos información continua en línea para que nuestros esfuerzos resulten transparentes y susceptibles de ser medibles, reportables y verificables. 5. Impulsar la creación de mecanismos de acceso directo al financiamiento internacional para las acciones climáticas locales. Impulsaremos el desarrollo de mecanismos directos para financiar las acciones de mitigación y adaptación a las que nos estamos comprometiendo, para lo cual buscaremos el apoyo de los gobiernos nacionales y de distintos organismos multilaterales de financiamiento. 6. Establecer un secretariado del Pacto de la Ciudad de México. Convenimos en formar un secretariado del Pacto de la Ciudad de México para dar seguimiento a las acciones que derivan del presente instrumento y promover el Pacto Climático Global de Ciudades con otras autoridades locales y regionales. Solicitamos que el secretariado tome todas las medidas posibles para facilitar la cooperación e intercambio de conocimientos sobre mitigación y adaptación al cambio climático entre todos los firmantes del Pacto de la Ciudad de México. 7. Promover la inclusión de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático. Involucraremos a los ciudadanos y a las ciudadanas en nuestras acciones para hacer frente al cambio climático y apoyaremos propuestas de la sociedad civil que promuevan cambios de estilo de vida que contribuyan a la acción climática. 8. Impulsar y buscar alianzas con instituciones multilaterales y gobiernos nacionales para nuestras acciones climáticas locales. Convenimos en cooperar activamente para promover el apoyo ante instituciones multilaterales y gobiernos nacionales dentro y más allá del ámbito del proceso de la CMNUCC, para buscar reconocimiento y apoyo para nuestras acciones climáticas locales medibles, reportables y verificables, así como para implementar marcos multilaterales, regionales, nacionales y subnacionales que complementen nuestras acciones climáticas y que pueden derivar de las negociaciones climáticas multilaterales. 9. Promover las alianzas y la cooperación entre ciudades. Acordamos buscar el establecimiento de alianzas entre ciudades y promover la cooperación de ciudad a ciudad entre todos los firmantes del Pacto de la Ciudad de México, incluyendo el intercambio de información y de conocimiento, la construcción de capacidades y la transferencia de tecnologías en las áreas relacionadas con la mitigación y adaptación. 10. Difundir el mensaje del Pacto de la Ciudad de México y en particular alentar e invitar a líderes de otros gobiernos locales y subnacionales
a unirse a nuestras acciones por el cambio climático. Esta es la declaración del Pacto de la Ciudad de México. Ahora espero la declaración de la cumbre de la ciudad de Bogotá, que firmaremos aquí, como consecuencia de esta declaración ya leída, es el desarrollo de las acciones en lucha contra el cambio climático, que tiene un segundo escenario, la ciudad de Bogotá. Gracias, muy amables. Gracias, alcalde. Vamos a invitar ahora, después de la presentación del Pacto de México, para que muchas de las ciudades que hoy nos están acompañando acepten firmar nuestro pacto, lo que será al final de la sesión. Ahora invito al doctor Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que nos presente el pacto. Doctor Ebrard. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, colegas. Buenas tardes. Saludo, por supuesto, a nuestro anfitrión, a Gustavo Petro Urrego, alcalde mayor de Bogotá, y a todas y a todos ustedes. Voy a ser breve y después pedirle a quien dirige la Fundación Pensar en México, que está a cargo del secretariado del pacto, que nos dé un informe, un reporte de en qué punto nos encontramos. Me voy a referir a cuál es el origen y la filosofía que anima este pacto y en qué punto estamos aproximadamente. En el año 2009 asistimos un número importantísimo de ciudades del mundo a la cumbre de Copenhague. Recuerdo perfectamente bien que estaban todas las grandes ciudades del mundo presentes. Inclusive, en el año 2009, presentamos a los medios de comunicación el catálogo de acciones de todas las ciudades que estábamos en ese momento concurriendo a la cumbre, con grandes expectativas de que pudiera llegarse a un acuerdo que sustituyera al protocolo de Kioto. Bueno, ¿qué pasó en Copenhague? No pasó nada. Lo que tuvimos fue una declaración política, principalmente animada por la presencia de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China. Hicieron una declaración y ya. Bueno, después de aquella experiencia, las ciudades nos reunimos, nos comunicamos para decir, bueno, ¿qué hacemos? Independientemente de lo que estemos haciendo cada quien en su ciudad, es evidente que con la tendencia actual que tenemos en el mundo y sin un acuerdo global, no vamos a poder frenar el calentamiento global. Por consiguiente, nos convocamos a una reunión importante en la Ciudad de México en noviembre del 2010, es decir, casi un poco menos de un año después de Copenhague. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México, que es el Pacto de la Ciudad de México? Bueno, primero, ponernos de acuerdo en reducciones voluntarias de emisiones de los gases de efecto invernadero, ciudad por ciudad. Es decir, no puedes estar en el Pacto de la Ciudad de México si no estás dispuesto o dispuesta a informar a la comunidad de las ciudades cuál va a ser tu reducción de gases de efecto invernadero año por año. Segundo objetivo que nos propusimos, que esa información fuese verificable y aceptáramos que va a ser verificada por una institución independiente. En este caso invitamos a la iniciativa Carbon, que tiene su base en Bonn, Alemania, también con el apoyo de una institución mundial, que es el Consejo Mundial de Alcaldes por la Acción Climática, y el ICLE, que es una institución también conocida por ustedes seguramente. Bueno, entonces, segundo lugar, que sea verificable. Tercer lugar, que exista el compromiso de desarrollar acciones o políticas de mitigación y adaptación de manera conjunta con otras ciudades. Bueno, en base a estos tres elementos, nos reunimos en la Ciudad de México y firmamos 138 alcaldes
de los 5 continentes, el Pacto de la Ciudad de México, que aspiramos sea un instrumento permanente. Tiene un secretariado permanente y se le encargó a una fundación y a diversas instituciones independientes la conducción, el manejo y la información respecto al pacto. Bueno, ¿qué es lo que hemos logrado avanzar? Presentamos en 2011 el primer reporte, que aquí lo tengo. Este reporte, desde luego, para quienes les interese, lo podemos distribuir o pueden tener acceso vía la Fundación Pensar. También se tiene una página, por supuesto, de internet para consultar en más detalle lo que aquí se informa. ¿Qué es lo que les podría yo decir de manera muy general? Bueno, tenemos un reporte ya de todas las ciudades, efectivamente cumplieron las que aquí están. Efectivamente, Carbon Initiative está verificando la información de la mayor parte de las ciudades que aquí están. Y también tenemos un catálogo muy bueno de las políticas que son comunes. Si ustedes ven este texto, se van a dar cuenta que todos, o casi todos, estamos haciendo cosas muy similares. Ahora, ¿qué es lo que sigue después de lo que hasta hoy se ha logrado o alcanzado? Bueno, primero, esto ya demostró que las ciudades están haciendo lo que los países no aceptan hacer. ¿Por qué no hay un tratado global? Porque no quieren fijar metas, porque no quieren ser verificados y porque no quieren tener políticas comunes. Entonces, las ciudades están demostrando con este acuerdo, con este pacto, que sí se pueden lograr las 3 cosas. Inclusive aquí ustedes van a ver las ciudades o ciudades de algunos de los países que más se han opuesto a firmar un tratado global, como lo es Estados Unidos de Norteamérica. Aquí van a ver ustedes al presidente de la US Conference of Mayors y a la ciudad de Los Ángeles haciendo lo que el gobierno de Estados Unidos no ha querido hacer. Y lo mismo van a encontrar de otros países. Entonces, es muy relevante, me parece a mí, lo que se ha logrado y alcanzado por las ciudades en este primer paso. Ahora, el segundo paso, ¿qué sigue? Bueno, lo que se quiere es presentar iniciativas comunes para los próximos años con la misma lógica. Voy a ponerles solo un ejemplo porque me pidieron que no me extendiera mucho y así lo voy a hacer. Hoy en día, en muchas de las ciudades que aquí están, y las que están aquí presentes seguramente, se están probando tecnologías como por ejemplo vehículos eléctricos. Tenemos diferentes modelos. En la Ciudad de México ahora tenemos o estamos utilizando un sistema de taxis eléctricos, ya está funcionando. En París tienen un sistema inspirado en los sistemas públicos de bicicletas para rentar por tiempo los vehículos eléctricos. Y ahora hay otra iniciativa muy importante en Israel, que de confirmarse, el año entrante sería el primer país del mundo con estaciones para cambiar la batería de los vehículos eléctricos en todo el país. Es decir, lo que hace prácticamente o pone fuera de mercado los vehículos eléctricos es el costo de la batería. Pero si en vez de obligar al usuario o al comprador a pagar el costo de la batería, se va a un sistema en donde la batería se sustituye cada vez que se agota, tal y cual hacemos con un tanque de gasolina, entonces se vuelve ya competitivo en este momento con la tecnología disponible. Bueno, la pregunta muy sugerente es, bueno, ¿qué sucede si nos ponemos de acuerdo 250 o 280 ciudades en hacer lo mismo los próximos 3 o 4 años? ¿Saben qué haríamos? Un cambio que nunca ha ocurrido. O dicho de otra manera, si ya nos pusimos de acuerdo, ya demostramos que es factible, hay seriedad, hay verificación internacional, ¿por qué no tomamos el siguiente paso? Que es determinar cuál es la siguiente iniciativa que debiéramos tomar 280 ciudades. ¿Por qué esperar a que alguien más lo haga? Ese es el siguiente paso al que los queremos invitar. Y por eso el día de hoy estamos aquí. Queremos también decir, y ahí concluyo, que tenemos que proponer, o debiéramos hacerlo, y exigir cómo se van a transferir recursos de los países
del mundo que están generando la mayor parte del problema y que hasta la fecha, como dije al principio, no han aportado un centavo. Es decir, las ciudades de América Latina están invirtiendo más dinero hoy en la acción climática de sus recursos locales. Pero no hay un mecanismo, no es cierto, no existe en el mundo que esté transfiriendo recursos de quienes generan el problema a quienes están sufriendo las consecuencias del problema. Ese es también el siguiente paso que quisiéramos en algún momento tomar como ciudades. ¿Qué nos anima a hacerlo? Bueno, ya logramos que en la cumbre COP16 en Cancún fuesen recibidas las ciudades oficialmente por la Organización de Naciones Unidas por primera vez en todas las negociaciones sobre cambio climático. Nos tomó 16 años. Ni siquiera éramos parte. En Copenhague ni siquiera entramos a la sala. Cuando pedimos el gafete nos dijeron, ustedes son no gubernamentales, whatever that means. Porque somos gobiernos. Entonces somos gobiernos no gubernamentales. Bueno, entonces ya nos recibieron, se los entregamos y les dijimos, ok, lo que ustedes están deliberando en sus deliberaciones muy complejas, aquí ya está, es un hecho. Y ahora lo que queremos en ese diálogo con la Organización de Naciones Unidas es exigir, demandar y precisar y garantizar que se aterrice la transferencia de recursos hacia las ciudades que están sufriendo los principales efectos, muchas de las cuales están en esta reunión. Por eso me parece tan relevante este acuerdo y le cedo el uso de la palabra a Gabriel Sánchez para que por favor nos digan más detalle en qué punto estamos al día de hoy. A continuación, daremos los informes de los resultados del pacto a cargo del doctor Gabriel Sánchez Díaz, presidente de la Fundación Pensar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gustavo Petro, alcalde mayor de Bogotá. Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Distinguidas y distinguidos asistentes a esta tan importante y trascendente cumbre. Quiero señalarles las características fundamentales que hacen del Pacto de la Ciudad de México un pacto líder en términos de ciudades y autoridades locales en el mundo. Han tenido y hemos tenido precedentes en relación a acuerdos, declaraciones, pronunciamientos que han hecho alcaldes tanto a nivel regional, a nivel nacional, etcétera. Sin embargo, el Pacto Climático Global de Ciudades, mejor conocido como el Pacto de la Ciudad de México, tiene una cobertura geográfica efectivamente global. Es decir, estamos hablando que en 2010 se firmó el primer pacto que aglutina a ciudades y autoridades locales de los 5 continentes. Esto coloca ya de entrada como un mecanismo fundamental en términos de inclusividad y cobertura geográfica. Firmaron inicialmente 138 ciudades, actualmente tenemos 270 ciudades que pertenecen a 57 países en los 5 continentes. Esto representa aproximadamente, por las ciudades que firman, un poco más de 250 millones de personas. Es un pacto diverso. Hay agrupaciones que solo agrupan megaciudades o grandes ciudades o que agrupan municipios muy pequeños. El Pacto de la Ciudad de México es un compromiso mundial de ciudades que agrupa desde megalópolis como París, Tokio, Los Ángeles, Sao Paulo, Estambul, Ciudad de México, Johannesburgo, a ciudades de menor dimensión poblacional y de diferentes niveles de desarrollo socioeconómico. Ya el alcalde de la Ciudad de México señaló uno de los primeros logros
que ha tenido el Pacto de la Ciudad de México. Las ciudades dejaron de participar en las reuniones de las conferencias de las partes que organiza la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en una categoría que evidentemente no le correspondía. Participaban los gobiernos como organismos no gubernamentales, entonces efectivamente era una categoría con un contrasentido explícito. Uno de los primeros logros del Pacto de la Ciudad de México fue que en la Conferencia de las Partes y en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se reconoció a las ciudades como actores gubernamentales interesados. Esto ya ofrece un nivel de interlocución y de participación internacional de las ciudades que definitivamente representa un ascenso diplomático en cuanto a la capacidad que tienen las ciudades para combatir el cambio climático. Es un reconocimiento diplomático que no viene sino a confirmar o a refrendar algo que ya existe de hecho. Actualmente en el mundo, más del 50% de la población mundial habita en ciudades. Si tomamos como referencia el último dato de Naciones Unidas, que se proporcionó aproximadamente en abril de este año, de que el planeta cuenta ya con 7,000 millones de habitantes, estamos hablando de que más de 3,500 millones de personas habitamos en ciudades. La tendencia no es a la baja, la tendencia es al crecimiento y se calcula que para, algunos dicen 2030, otros dicen 2050, esta proporción subirá incluso al 70%. Las ciudades son entonces actores estratégicos en todos sentidos. Y hablando específicamente de nuestro tema, que es el cambio climático, no hay ninguna duda, y el pacto ofrece un testimonio muy claro, muy evidente, de que las ciudades están realizando acciones que en un momento les voy a señalar, les voy a mostrar. Están realizando acciones tanto para mitigar como para adaptarse al cambio climático. En ese sentido, el pronunciamiento que se ha hecho del Pacto de la Ciudad de México, que reivindica a las ciudades como actores estratégicos en el combate al cambio climático, pues es una realidad que tenemos ya muy definida. Lo que Marcelo Ebrard Casaubon, jefe de gobierno de la Ciudad de México, les mostró fue el primer pacto, el primer reporte de las ciudades que son signatarias del Pacto de la Ciudad de México. ¿Cuál es el significado de ese reporte? Pues simple y sencillamente que el pacto funcionó. Muchas veces nos decían al gobierno de la Ciudad de México y a quienes participamos en la organización de la cumbre que el Pacto de la Ciudad de México no iba a funcionar y que no iba a funcionar porque si ni los acuerdos jurídicamente vinculantes tenían vigencia, como es el caso de muchos pactos que se han firmado, pues cómo iba a funcionar un pacto que es voluntariamente firmado. El primer reporte anual del Pacto de la Ciudad de México, que se editó en noviembre del año pasado, estamos prácticamente exactamente a un año de haberse realizado la cumbre, que se realizó el 21 de noviembre, a 2 años de haberse realizado la cumbre. Al año teníamos ya a las ciudades reportando sus compromisos. ¿Qué significa entonces? Que el Pacto de la Ciudad de México no es meramente una declaración de buena voluntad, sino un instrumento que alienta, que propicia que las ciudades realicen acciones en favor de la mitigación y adaptación del cambio climático y que esas acciones nos las están reportando con el valor agregado de que, también como ya se señaló, estas acciones que se están reportando están siendo validadas por un centro que no tiene absolutamente nada que ver con el Secretariado Internacional,
quienes recogemos las acciones de las ciudades, que es Carbon, el registro climático de ciudades, justamente para medir la disminución de gases de efecto invernadero que las ciudades han experimentado a partir de la instrumentación de sus políticas públicas, justamente para reducir lo que internacionalmente se conoce como GEI. La situación actual del pacto es que ha consolidado una alianza internacional con diferentes organismos de alcaldes que son organizaciones muy numerosas y que están distribuidas a lo largo del mundo. Está desde luego el World Mayors Council on Climate Change, que hasta octubre de este año presidió precisamente el alcalde de la Ciudad de México. Ahora es el alcalde de Seúl quien preside este organismo. Se encuentra ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, que es una organización que surgió desde 1994 y que tiene una enorme experiencia en términos del tratamiento con las ciudades. Está también formando parte de los partners, de los socios del Pacto de la Ciudad de México, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Está el Club de Madrid, está Metrópolis. En esta orientación quiero señalarles que las primeras políticas que desarrollará el Secretariado del Pacto de la Ciudad de México, que justamente está actualmente en las manos de la Fundación Pensar Planeta Política Persona, que es el nombre completo de la fundación que me honro presidir, será precisamente incrementar este conjunto de organizaciones para darle al pacto una mayor solidez diplomática y de representatividad en todos los foros internacionales. Los alcaldes, cuando reportan al Pacto de la Ciudad de México, nosotros los convertimos en alcaldes líderes del combate al cambio climático. No tenemos la exposición, habíamos hecho una presentación de los alcaldes, pero tenemos alcaldes de Río de Janeiro, de Curitiba, de Buenos Aires, de Wellington, obviamente de Bogotá, de Johannesburgo, etcétera, que efectivamente tienen un liderazgo muy importante en esta gran temática. Creo que en este sentido estamos en un movimiento pendular que va de que el cambio climático ha estado concentrado en cuanto a sus negociaciones en los países. Recuerden que en Río hace 20 años comenzó la gobernanza del tema de cambio climático y que se concentró durante 20 años y sigue concentrándose en las naciones. Sabemos bien ya que esas negociaciones han llegado a un límite. Entonces estamos hablando de un actor emergente, y ese actor emergente que tiene las capacidades, las funciones y las posibilidades para combatir el cambio climático son precisamente las ciudades. Y es a partir de las ciudades que nosotros estamos trabajando la temática. Entonces, este movimiento pendular va de lo nacional a lo local y a lo regional. Acciones importantes que nos han reportado tienen que ver con energía, con transporte sustentable, con sumideros de carbono, con cambios en la agricultura, con realizar más eficientemente el uso de la energía, haciendo, por ejemplo, vehículos híbridos, vehículos totalmente eléctricos. Tenemos ejemplo de una ciudad que nos reportó ya una flotilla de camiones hechas con energía, con helio, con hidrógeno, perdón,
Entonces, existe un boom, podríamos decirlo así, en términos de lo que es la acción de las ciudades para combatir el cambio climático. Quiero cerrar esta intervención diciendo que el Pacto de la Ciudad de México es un instrumento vivo, es un instrumento vigente y que se nutre de una manera muy significativa a partir de que se sumen más ciudades al Pacto de la Ciudad de México. Este pacto y este informe del cual les estoy dando simplemente algunos esbozos, obviamente este año es el reporte 2012, lo terminaremos de diciembre y empezaremos a presentarlo ya en formato impreso, en vía digital, en la página de la Fundación y en la página del México. Bueno, regresamos aquí a la sede de la Cámara de Comercio en el sector de Salitre. Está terminando la jornada de hoy de la Cumbre del Cambio Climático, la Cumbre de Ciudades. Nuestra invitada, la vicealcaldesa de Quito, la capital de Ecuador, la señora María Sol Corral. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero, conclusiones que ha sacado usted de esta cumbre. ¿Qué ha aprendido usted que de pronto se pueda llevar para Quito? Y ahora hablamos de lo que Quito le puede enseñar a Bogotá. Yo creo que es fantástica la intervención del alcalde Petro cuando habla de lo que pasaba en el siglo pasado y lo que pasa en este siglo. La tecnología, la industrialización versus la humanización tanto de ciudades como de países. No puede estar separado. Hoy día tenemos que entrar a un desarrollo sustentable. Las ciudades son las que tienen la capacidad de aterrizar las políticas de Estado en acciones concretas porque nuestra cercanía con la comunidad es la más certera de todas las instancias de gobierno. Entonces es en las ciudades en donde debemos trabajar y encontrar todos los mecanismos para transformar cada acción pro el cambio climático, un evento que nos está lastimando a todas las ciudades. Correcto. Sus compañeros de panel han manifestado algo que es preocupante y es que para esta época más o menos el 50% de la población está viviendo en las grandes ciudades, que en 10, 15, 20 años estaremos hablando del 60% y así por el estilo. ¿Qué pasa en Quito? ¿Qué pasa en Ecuador? También las ciudades son donde se sufre la alta concentración, pero eso es un desafío. Yo no lo veo como algo malo, más bien lo veo como algo más fácil de manejar. Los territorios hoy día se encuentran concentrados en las ciudades, 70-60% básicamente. En nuestras ciudades lo mismo, tenemos 13 millones de habitantes en Ecuador, viven 2,5 millones en Quito y 3,5 millones en Guayaquil. Esto quiere decir que más del 80% de la población del Ecuador están en las dos ciudades y es el desafío de cómo abastecemos, cómo densificamos la ciudad para que todos podamos convivir en un mismo espacio. Lo decía el alcalde de México, de la Ciudad de México, que las acciones que se han adoptado se están poniendo en práctica, que se han firmado en los pactos, por ejemplo lo que ocurrió en México en 2010, se están poniendo en práctica. Aquí ya estamos trabajando, nos lo decía ahora el representante de la Secretaría de Ambiente, el tema de los buses híbridos, se está intentando concientizar a la gente de la bicicleta, aquí las tenemos atrás, manejarla. ¿Qué está pasando en su ciudad? Tenemos 10 acciones que les llamamos las 10 acciones de Quito, que son 10 ejes de desarrollo que son medibles, verificables y registrables cada año. Esto quiere decir que a partir del Pacto Climático de Quito que se firmó el año pasado, se estableció un eje en la política distrital de desarrollo en donde el eje verde o Quito Verde que se llama tiene todo un programa sustentable presupuestado en donde tenemos una serie de acciones empezando por el metro de Quito, la primera línea de metro para complementar un sistema multimodal de transporte a nivel de subsuelo más el sistema de transporte integrado público a nivel de suelo. Ese es nuestro proyecto estrella, digamos que en tecnología. En cuanto a lo que es humanidad y participación ciudadana, nuestro proyecto estrella es Quito Jardín de Quindes, que son los colibríes que hemos traído hasta Bogotá. Ya vamos a hablar de los colibríes. Algo que me llama la atención, Venezuela, a través de Caracas, tiene metro. Quito tiene metro, Lima lo tiene. ¿Cómo se hace un metro? O sea, ¿cómo se liman todas esas diferencias para poder llegar a ser un metro? ¿Cómo podemos tener un metro aquí en Bogotá?
Es una decisión política porque es una necesidad y ese sí es un verdadero, la democratización del transporte. Hoy día los seres humanos, la comunidad, los ciudadanos necesitan transportarse más fácilmente. ¿Para qué? Para poder trabajar con el empleo y el estudio, la salud, lo haces a través del transporte. La población tiene una necesidad básica. En Quito, por ejemplo, tenemos 2,5 millones de habitantes, 1 millón de personas se transporta día a día. Debemos de abastecer a esas personas que necesitan transportarse. Con un metro empezamos con 500,000 de personas día y arriba en la ciudad con nuestro sistema integrado transportamos alrededor de 400,000 personas día. Con eso en 4 años estaríamos abasteciendo la necesidad de transporte de la gente. Ojalá aquí algún día lo podamos tener en Bogotá. Está pronto, ya empezó la discusión del metro de Quito, lo ha presentado el alcalde Petro ya. Correcto, sí. Vamos a ir cerrando, doctora María Sol Corral, vicealcaldesa de Quito, y cuénteme cómo es lo del colibrí que Quito le va a entregar mañana a Bogotá, al alcalde Petro. Nosotros tenemos parte de nuestro programa de cambio climático, es el socializar y hacer intervenciones en el arte urbano, en el espacio público de arte urbano que promueva el cuidado al medio ambiente, sobre todo con los niños y las niñas de nuestro país. Hicimos una exposición que se llama Quito Jardín de Quindes, que tiene 65 colibríes pintados a mano por nuestros 65 artistas de estrellas en el Ecuador, y esa exposición de colibríes, que es de la avecita emblemática de nuestra ciudad, tenemos la mayor diversidad de especies de quindes en el mundo. Quindes se dice en quichua el colibrí. Estas 65 piezas hoy día que han pasado itinerantes por todo el Ecuador el año pasado, llegaron ya a Bogotá, están en el Jardín Botánico, son bellísimas realmente. Y aquí se queda uno, ¿no? Y uno se queda, se llama el quinde o colibrí de la Paz, que será instaurado en la Plaza de la Paz próximamente. Ahora, no es un colibrí como lo conocemos, sino una esfinge de 1,70 m. Exacto, un colibrí así de chiquitito, ustedes saben que tienen una capacidad, el colibrí late su corazón, tiene 3,000 latidos por segundo, es impresionante, es un animalito que es tan delicado por fuera pero inmensamente fuerte por dentro. Entonces, obviamente los hicimos en tamaño gigante para que los niños, sobre todo, cuando lo ven, enseguida lo quieren agarrar, se toman fotos, es una experiencia verdaderamente bellísima. En el jardín, en los rosales del Jardín Botánico, parece que estuvieran volando sobre las rosas, es bellísimo, sí, el espectáculo. Bueno. Y uno se queda, se llama el Quinde de la Paz de Quito con amor para Bogotá. Aquí lo cuidaremos seguramente. Bueno, vamos terminando la jornada de hoy aquí en la cumbre del cambio climático en Bogotá. En pocos minutos se firma el Pacto de la Ciudad de México. ¿Y por qué se firma el Pacto de la Ciudad de México? Porque fue el evento que hace 2 años se realizó en esa ciudad y en el próximo evento se firmará el Pacto de Bogotá. Más información en nuestra emisión de las 8 de la noche en Noticias Capital, aquí en Canal Capital, el canal de la cumbre climática. Muy buenas tardes y muchas gracias. Cumbre de Bogotá, ciudades y cambio climático. Quiero desearle un feliz cumpleaños al Canal Capital. Y un happy birthday, ¡que viva! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños, Canal Capital! Que los cumpla feliz y que cumpla muchos años más. La buena, parceros. Chao. Canal Capital, televisión más humana. Ricos, pobres, trabajadores, desempleados, empresarios, sindicalistas, estudiantes, maestros, obreros, políticos, militares, campesinos. Promovemos la democracia. Canal Capital, televisión más humana.
Este jueves 22 de noviembre a las 5 de la tarde, Canal Capital transmite el especial Premio Macondo al cine colombiano. Disfrute de la magia del cine desde su casa, solo aquí por Canal Capital, televisión más humana. ¿Vale? Esto es lo bueno de trabajar con niñas bonitas todos los días. Así es mi vida real, así que usted cuéntanos su experiencia de por qué es digital. Envíe sus videos, sus blogs, sus fotos explicando de por qué es digital. www.soydigital.co. El siguiente programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación adolescente. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Música Capital, el portal más grande de videos de todo el país. Qué rico de verdad arrancar semana con todos ustedes. Recuerden que Música Capital de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y los lunes, mi querido Tato Cepeda, dedicamos el programa a un muy buen especial. Exactamente, estamos en octubre y los padres se disfrazan y los hijos se disfrazan. Es un momento donde todo el mundo se une y por eso hoy tenemos especial de padres e hijos, sí. Papás e hijos exitosos o no tan exitosos seguramente. Por eso vamos a arrancar con uno de los grandes, Ángela Peluja, y vamos a traer a Bob Marley, ¿sí o no? Sí, señor. Bob Marley, que dejó una gran manada de hijos y muchos de ellos pues se dedican a la música, pero hay uno en especial. Sí, un equipo de fútbol. Pero hay uno en especial que le ha ido muy bien, que ha estado también aquí en Colombia, que ha hecho muy buena música, por eso vamos a enfrentar, o más bien vamos a poner dos videos, uno de padre y uno de hijo. Nos vamos con Bob Marley y una canción que se llama One Love, que ustedes están escuchando de fondo. Eso es, y del señor Damian Marley vamos a traer una canción que se llama Welcome to Jam Rock. Así que así arrancamos ese especial de